tardes con todos, como siempre bienvenidos a 24 horas. En poco más de 10 horas terminará la campaña electoral y el país entrará en un proceso de silencio y reflexión. María Josefa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Así es, las 8 candidaturas presidenciales han escogido las 3 ciudades más grandes del país para los cierres de campaña, tema con el cual empezamos. Los candidatos de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas cierran su campaña en Quito. Alberto Acosta, candidato a la presidencia, encabeza a esta hora una caravana motorizada. Ana María Cañizares está en el norte de Quito para contarnos cómo avanza este proceso. Hola Ana María, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora el candidato a la presidencia por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, Alberto Acosta, hace su cierre de campaña aquí en Quito, con una caravana motorizada que salió desde el sector de Calderón, en el extremo norte de la capital. La caravana inició con retraso a la espera del candidato Acosta, que llegó desde Guayaquil, donde también cerró campaña. Acosta se movilizó acompañado de los candidatos a la Asamblea por la Coordinadora Plurinacional, entre ellos Lourdes Tibán, Marta Roldós, Diana Atamaín, Natasha Rojas y Jorge Escala. La gran ausente de esta caravana motorizada ha sido la candidata a la vicepresidencia de la República por este movimiento, Marcia Caicedo. Pero escuchemos qué fue lo que nos dijo Alberto Acosta durante su recorrido aquí en la ciudad de Quito y cuál es su preocupación para el día de las elecciones. Que con el mismo optimismo, la misma alegría, estamos cumpliendo una jornada maravillosa. ¿Cómo va a recibir los resultados el domingo? Con la misma tranquilidad de siempre, y espero que los reciba sentado porque estaremos en una mesa. Controlar a que no haya ningún manejo malo por parte del Consejo Nacional Electoral. Recuerde que nosotros no confiamos en el Consejo Nacional Electoral, lo venimos diciendo desde agosto pasado. La caravana ha recorrido gran parte ya del norte de Quito y se prevé que llegue hasta el sector de Guamaní, en el sur de la capital. Esta es la información que les tenemos durante este recorrido y cierre de campaña del candidato Alberto Acosta. Volvemos con ustedes, estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María Cañizares, y gracias por ese informe. Los restantes candidatos presidenciales estuvieron en Guayaquil durante esta última jornada de campaña electoral. A continuación, un resumen. Día movido para los presidenciables que eligieron para la jornada final de su campaña, al puerto principal. Lucio Gutiérrez, tras un corto recorrido por Guayaquil, se fue para Milagro. Hoy ratificó su convocatoria a otras fuerzas políticas para vigilar el proceso de escrutinios del próximo 17 de febrero. Tenemos que hacer el esfuerzo, e incluye a todo el pueblo ecuatoriano, si queremos que se respete nuestra decisión, controlar los votos. Nelson Zavara, del PRE, estuvo en el suburbio para denunciar un supuesto intento de desalojo a las familias que habitan las riberas del Salado por parte del Midubi. Aquí aprovechó para decir que cree en un control del conteo de votos hecho con delegados de todos los partidos políticos, pero que no espera mayor cosa de los observadores internacionales. Si no tienen acceso a la observación de todo, en vano están aquí, solo son un adorno. Guillermo Lazo, de Creo, visitó algunos medios de comunicación en esta jornada, previa a la época de silencio electoral, y se refirió a las expectativas de lograr un bloque importante en la Asamblea. Si siendo presidente del Ecuador no tengo control de la Asamblea Nacional, no hay problema, dialogaremos, conversaremos y definiremos una agenda. Finalmente, Mauricio Rodas de Suma también estuvo recorriendo radios guayaquileñas, con cuya población dice está agradecido. Por eso cierra la campaña en el puerto principal. Desde aquí, invitó a la gente a que ese domingo vaya a las urnas. Votar por quien pueda ganar la segunda vuelta. Es evidente que habrá una segunda vuelta. Y esta elección es totalmente ganable. Jorge Rodríguez, 24 horas. Cámaras de vigilancia, cierre de vías cercanas a la delegación electoral del Guayas y custodia militar son algunas de las medidas de seguridad previas a los comicios de este domingo. Más de 100 uniformados entre personal de las Fuerzas Armadas, Policía y Comisión de Tránsito del Ecuador forman parte de los controles de seguridad en la Delegación Provincial Electoral del Guayas a 3 días de las elecciones generales de este 17 de febrero. Existe un control riguroso, principalmente de la delegación a través de las cámaras
de EQ 911. Mientras tanto, las autoridades de la delegación ultiman detalles para el sufragio de las personas privadas de su libertad y que no han sido sentenciados. 4.180 hombres y 206 mujeres. Paralelamente se continúa adelante con la capacitación de los integrantes de las juntas receptoras del voto y de las juntas intermedias. Recuerda que uno de los principales requisitos al momento de ir a sufragar es presentar la cédula de identidad, sin importar que haya caducado o que diga hasta la muerte de su titular. Sin embargo, en los exteriores de la matriz del Registro Civil Nacional, decenas de personas buscan obtener el documento de identidad. En la última semana, diariamente se han emitido 24.000 cédulas. Es que estaba caducada. Ya, pero caducada sí puede servir para sufragar. Pero es que se me extravió, pues. Sugerimos a la ciudadanía que una vez que termine este proceso electoral, acudan a nuestras instalaciones a renovar esa cédula. Con el fin de que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, las dependencias estarán atendiendo hasta las 4 de la tarde del domingo 17 de febrero. César Velastegui, 24 horas. Esta medianoche concluirá la campaña y regirá obligatoriamente el silencio electoral y desde el mediodía de mañana iniciará la ley seca en todo el país. Después de 42 días de campaña electoral, hasta las 23 horas con 59 minutos de este jueves, se podrán realizar actividades proselitistas en el país. Un minuto después, se prohibirá la publicidad electoral, incluida en redes sociales, que se manejen con costos. Eso nosotros tenemos monitoreado a través de una empresa contratada para el efecto. Y de ahí, los comentarios, libertad de expresión, nosotros no hemos reglamentado. Además, a partir del mediodía de este viernes hasta el mediodía de lunes, regirá la ley seca en todo el país. En este caso, mientras dure el silencio electoral y la ley seca, si una persona es encontrada haciendo campaña electoral o consumiendo o vendiendo licor, no irá detenida, pero sí recibirá una multa de $159, es decir, el 50% del salario básico unificado. Los policías serán los encargados de entregar al infractor una boleta de citación. De su lado, la persona que no acuda a sufragar también recibirá una multa. Quien teniendo voto obligatorio no se acerca a sufragar, la multa es del 10% de una remuneración básica unificada, esto es de $31.80. Si una persona tiene una multa anterior que está registrada en el Consejo Nacional Electoral, esta no le impedirá sufragar. Además, recuerde que aún está habilitado el número 150 para consultar en qué recinto debe votar. Por favor, digite su número de cédula. O puede enviar un mensaje de texto al mismo número con su cédula para que le llegue esta información. Andrea Romero, 24 horas. Muchas personas aún tienen confusión sobre cómo deben votar este domingo 17 de febrero. A continuación les presentamos una explicación didáctica para que pueda ejercer su derecho al voto. Al llegar a la mesa electoral presentará su cédula. Una vez verificada en el padrón electoral, un vocal de la Junta Receptora le proporcionará 4 papeletas, una para presidente y vicepresidente, una para asambleístas nacionales, una para asambleístas provinciales y otra para representantes del Parlamento andino. Recuerde que se registrará como voto nulo si el elector raya, tacha, dibuja, escribe palabras nulo o anulado o cualquier marca que denote rechazo. En el caso de la papeleta para presidente y vicepresidente, será válido el voto si el elector hace una sola raya, marca o cualquier otra señal en el casillero correspondiente al binomio que denote simpatía o aceptación. Si yo pongo en el casillero para votar por cualquier candidato sí, escribo sí, es una expresión de simpatía. Ahora, así no haga la línea. Así no haga la línea. Sin embargo, creo que lo mejor para evitar cualquier tipo de interpretación por parte de la Junta Receptora del voto, trazar la línea vertical y hacer la cruz, o hacer un visto. Serán nulas las papeletas que registren marcas por más de un binomio presidencial. Para asambleístas y parlamentarios andinos, el voto será válido cuando el elector elija a todos los candidatos de una sola lista, haciendo una línea continua sobre todos los casilleros de la lista, o cualquier otra señal que denote simpatía o aceptación. También será válido el voto cuando el elector marque en los casilleros de los candidatos de su preferencia sin exceder el número de representantes a la dignidad a elegirse. ¿Qué pasa si es que voto por los 15 de una misma lista? Pues estoy entregando mi voto completo para una sola opción política. Si es que yo voto solo por uno de una opción política, por otro de otra y de otra, les estoy entregando mi respaldo, pero equivale a 1/15 de mi voto. El voto será nulo si el elector marca una lista completa y a la vez otros casilleros de otras listas de la misma papeleta. Y también será inválido si el elector marca un número mayor de casilleros al número de dignidades a elegirse en las papeletas. Gisela Bayona, 24 horas.
Vamos ahora hasta la capital Azuaya, donde el candidato oficialista Rafael Correa cierra su campaña. Iván Rodríguez está allí para contarnos las actividades que cumple en su último día de campaña. Hola Iván, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego de una caravana que recorrió buena parte de la capital Azuaya, el candidato presidencial Rafael Correa, acompañado de su binomio y varios de sus postulantes a la Asamblea Nacional, llegaron hasta aquí, hasta la ciudadela Bosque 1 de Monay, al sur de la ciudad de Cuenca, donde se dispuso una tarima para que artistas nacionales animen a los presentes previo a la llegada de los candidatos. Vale mencionar que hoy es el último día de campaña y con este evento Alianza País cierra su periodo de promoción aquí en la capital Azuaya. Escuchemos lo que dijo el candidato Correa. O volvemos al pasado o continuamos para hacer irreversible esta revolución. ¿Quién quiere volver al pasado? El pasado nunca más. Mientras tanto, para horas de la tarde y noche, el candidato Correa tiene previsto cerrar su campaña en la capital de los ecuatorianos. Es lo que les podemos informar desde acá. Ustedes tienen más en estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Muchísimas gracias por la información. La policía encontró hoy en Guayaquil uniformes de los guías penitenciarios de la cárcel de máxima seguridad que habrían sido usados por los reos que escaparon a inicio de esta semana. El chaleco antibalas es lo que hace pensar que efectivamente se trata de algunas prendas de vestir que los prófugos de La Roca abandonaron en las orillas de un brazo del río Daule, por el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil. Todo está mojado, inmediatamente se notificó a los de criminalística para que ellos vengan a hacer lo que es el levantamiento de la evidencia. ¿Se presume que es ropa de La Roca? Se presume que sí. Como ustedes vieron, igual están ahí un chaleco, camisas y uniforme de un guía. En horas de la mañana ocurrió este hallazgo y podría dar pistas del posible recorrido. Al menos es algo, porque del paradero certero de los que fugaron, todavía nada. Y mientras tanto, los 15 imputados, 14 guías y el director de La Roca no se trasladarán hacia la Fiscalía para rendir sus versiones. Será la Fiscalía la que acudirá a la cárcel número 1 de Varones para receptar esos testimonios. Esto será desde este lunes, dijo el fiscal que lleva el proceso, y que además otras personas, entre guardias y personal administrativo, serán llamadas durante la fase de indagación previa que dura 30 días. Se va a llamar a todas las personas que han tenido algo que ver. Esto es personal policial, personal del GEA, que es el Grupo Especial Alfa que tiene en la cárcel La Roca, así como personal administrativo de limpieza, el personal que realiza el catering, todos sin distinción alguna van a ser investigados. Y aquí en la cárcel de máxima seguridad se ha reforzado la guardia. En el interior permanecen por lo menos 25 policías de unidades élites como el GOE y el GIR. Recordemos que 19 fueron los presos que escaparon. ¿Cuántos quedaron? Esa información la conoceremos en la tarde, cuando finalice el conteo que se ha realizado toda la mañana de este jueves. Otra de las medidas de seguridad que se anunció tras la fuga era aumentar el rango de la inhibición de la señal de celular. Dígame usted si me escucha. A menos de 200 metros de la puerta de ingreso comprobamos que sí existe señal. ¿Escucha fuerte y claro? Sí, fuerte y claro. Natalie Toledo, 24 horas. Un atentado bomba fue frustrado por el ejército colombiano en uno de los pasos fronterizos que comunican a Ipiales con Urbina, en Tulcán. Con el apoyo de canes adiestrados, se logró confirmar la denuncia de la población en una de las vías que comunican Colombia con Ecuador, evitando que se concrete un atentado de incalculables consecuencias. Podemos observar que aseguramos la vida de la población civil, se evitó un nuevo atentado terrorista en el país. El explosivo utilizado para el atentado era pentolita IR-1, de gran capacidad destructiva, atribuido a los grupos irregulares que operan en la zona contra la fuerza pública del vecino país. Excelente trabajo, muy bien, preservamos la vida de la Policía Nacional, de las tropas y de la población civil. Últimamente se han reforzado los controles por estas vías para evitar el ingreso de municiones, explosivos y armamento con destino a la guerrilla. De ahí el atentado como represalia de los irregulares. Queremos continuar con eso, pero siempre contando con el apoyo de la ciudadanía, de las autoridades judiciales. No es la primera vez que son desactivados artefactos explosivos en las vías fronterizas, que son frecuentadas también por quienes se dedican al contrabando. En Ipiales, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Perjudicados por la empresa Unión Constructora denuncian que su dueño, Javier Pachacama,
podría haber salido ya del país. Piden que se extienda la investigación a quienes sobrevendieron proyectos de vivienda causando el millonario perjuicio. Los perjudicados ahora guardan en sus celulares las imágenes de los terrenos en donde soñaron iba a ser su vivienda. Por ejemplo, Jorge Pérez cuenta que esperaba tener su casa en un terreno habilitado para 6 viviendas, pero el proyecto lo vendieron a decenas de incautos. Van a ser 6 casas, estamos como 100 perjudicados. Es uno más de los cerca de 11.000 perjudicados por Javier Pachacama y un extenso grupo de vendedores, que según los denunciantes, bien podrían ser cómplices al sobrevender proyectos de vivienda, supuestamente ubicados en todo el país. Solo en Quito, desde Guamaní al sur, hasta Marianas al norte. Con esta jugada, dicen los denunciantes, Pachacama embaucó a todos. 100 personas en un terreno para 6 casas. Sí, señor periodista, iban a dar a las 100 personas. Les embaucaron. Nos embaucaron, nos engañaron, nos robaron nuestros sueños. No obstante, la angustia crece tras saberse de boca del abogado de la empresa Unión Constructora que Pachacama habría salido del país. Al decir que los señores ya han salido del país y que a él también han ido perjudicando de honorarios, que es difícil ahora devolver los dineros a los perjudicados de Unión Constructora. Algo que no lo vamos a poder permitirnos. Y es que esta fue la oferta que llegó a inicios de febrero de boca del propio abogado. La voluntad del señor Pachacama de devolver los dineros a partir del 13 de febrero, empezar con todo el proceso ya. Este fue el compromiso de Javier Pachacama ante las cámaras. Si es que ellos quieren recibir su casa, pues estamos hablando el mismo idioma. Si quieren recibir su dinero, pues inmediatamente. Pero a la ya masiva estafa se siguen sumando perjudicados, más de 11.000 en número y cerca de una decena de millones de dólares que nadie sabe en dónde pararon. Tampoco se sabe del paradero del responsable de Unión Constructora. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.